Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por venir. Yo me llamo Silvia, formo parte del equipo de diseño de BBVA y no sé si hay alguien que viene por primera vez al Design Wednesday. Bueno, hay bastante gente. Bueno, esto es un evento que organizamos desde el equipo de diseño de BBVA y un poco el objetivo que tiene es sobre todo crear comunidad, ¿no? Está como muy enfocado a personas de diseño, pero luego viene gente como de muchos ámbitos, ¿no? Y lo que solemos hacer es traer a ponentes que pueden hablarnos sobre algún tema que creemos que es relevante y no solo para nosotros como equipo en el banco, sino que queremos que puede ser interesante para otras personas. Y bueno, hoy nos van a hablar sobre diseño para un futuro mejor y un futuro, ¿no?, como más sostenible y mejor para todos, y un poco reflexionando sobre ese tema. Decía, jolín, empezamos una nueva década, ¿no? Empezamos el 2020, que además 2020 me suena como súper futurista, ya de por sí, y entonces pensaba que en nuestro caso, en el banco, es la primera vez que tenemos en nuestro portfolio de proyectos un programa de sostenibilidad y que diseño está implicado en ese programa. Y pensando un poco en ello, decía, jolín, ¿qué es lo que hace que un banco sea sostenible, ¿no? Y investigando un poco más y indagando, no sé si lo sabéis, pero en septiembre del año pasado, en la convención anual que hace la ONU, lanzaron los principios que iban a hacer de un banco responsable, ¿no? Eran 6 de ellos, no voy a entrar ni mucho menos, pero me parecía interesante porque además tú como banco te suscribes a esos principios, firmas, es más, el CEO tiene que firmar y se supone que es como ese primer paso para ser banca responsable o banca sostenible. Y entonces yo pensaba, jolín, qué guay, ¿no?, esto de los principios, pero al final somos diseñadores, ¿no? Somos capaces como de imaginar, de construir otros futuros que quizás, no sé quién ha escrito estos principios, pero vamos, no sé si habrá hecho como ese ejercicio. Y bueno, también tenemos ese don un poco de ver que si ese futuro no nos gusta, tenemos las herramientas para hacer que cambie, ¿no? y hacer cosas distintas y planteando futuros, imaginar futuros distintos. Así que nada, un poco con esta temática os voy a dejar con Julián y con Milla de Mormedi, que van a hablar sobre diseño para un futuro mejor. Pues muchas gracias a todos por estar aquí otra vez y muchas gracias al BBVA para dejarnos hablar. Somos Julián y Milla y Julián, más bien, y los dos trabajamos en Mormedi. Por los que no conocéis a Mormedi, nos dedicamos a diseñar el futuro casi todos los días. Y esto tiene forma de experiencias digitales, de servicios, de espacios, de productos físicos, de modelos de negocio, también a veces procesos. Y nos ha parecido interesante hacer esta reflexión en el principio de esta nueva década y queríamos compartir algunas reflexiones con vosotros. En una de las últimas charlas nos gustó mucho algo que contó Alexandra, no sé si está aquí, que hablaba sobre el viaje a la Luna, que los astronautas lo que más les impresionó era no tanto la vista hacia el espacio, pero la vista atrás a la Tierra. Y la verdad es que es una imagen muy impactante. Si hacemos un zoom in, sabemos que la naturaleza es lo que nos sostiene, es lo más importante en el fondo, en la esencia, y también sabemos que hay muchas cosas que nos preocupan, que tenemos que afrontar. Tan pronto como en los años 70, el Club of Rome comisionó un estudio a un grupo de científicos del MIT para hacer una especie de simulación de qué iba a pasar con el mundo si no hay límite de crecimiento.
Y seguramente luego habrá otros estudios y seguro también que este estudio tiene su crítica, pero parece que lo que dijeron que en el escenario más pesimista, que a finales del siglo XXI iba a haber como una especie de colapso, desafortunadamente, parece que algo han tenido razón. Por el otro lado, han pasado muchos años, pero como bien hemos oído también en la introducción, ahora mismo hay mucha más concienciación. Las corporaciones están al menos articulando su voluntad, ¿no?, de hacer algo, los políticos también. Creo que también hay una sensación general entre todos nosotros, ¿no?, que hay que hacer algo para reconducir. Entonces, ¿qué rol tiene el diseño en todo eso? El diseño es una disciplina muy integradora. Estamos como justo en medio de las humanidades, de las ciencias, del negocio, y eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Y parece que todo lo que hacemos tiene casi que ver con todo lo que es la vida humana, el contexto en que vivimos. Entonces es una disciplina que nos hace reflexionar un montón. Si vemos un poco atrás, hemos venido desde un enfoque estético, funcional, a producto, y hemos hecho mucho camino. Hoy en día estamos diseñando nuevos modelos de negocio, estamos ayudando a organizaciones y incluso a gobiernos a hacer cambios culturales. Y en esta evolución hemos aumentado mucho en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades. Estamos interactuando con muchas más disciplinas. Se está enseñando diseño en las escuelas de negocio y negocio en las escuelas de diseño, que antes no era el caso. Y de alguna manera también tenemos más responsabilidad y más poder. Siempre hemos estado al servicio de alguna forma del crecimiento, ¿no? Empezando cuando en el auge de nuestra disciplina, la revolución industrial, luego hemos diseñado para la producción en masa, luego después de las guerras hemos ayudado a reconstruir un mundo nuevo, y luego hemos estado acompañando todos esos años la sociedad del consumo, la globalización. Y ahora estamos en un punto donde es la pregunta, ¿no?, ¿qué es la próxima fase y cómo podemos aportar o hacer este cambio a una sociedad sostenible? Hemos traído esta infografía que nos ha parecido interesante, que viene de la Universidad de Groningen, y lo que enseña es la evolución de los 9 poderes grandes del año 1 al año 2050. Y es interesante ver, ¿no?, que hay como poderes como China e India, que han tenido mucho poder, luego han disminuido y luego están volviendo a crecer. Y mientras tanto, Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón, todos, según esto, no sé si es verdad, pero parece que hay un descrecimiento. Entonces, si el crecimiento y el poder se mide por el BIP, nuestra pregunta es si hay otra manera de medir para que esto pueda subir. Es una pregunta un poco liosa y ahí la dejamos, a ver si podemos luego volver a ella. No he podido dormir, Luego otra reflexión, está súper bien, ¿no?, que nuestra disciplina ha cogido mucha más influencia. Estamos, como decimos, tenemos un sitio en la mesa del boardroom. Nuestros interlocutores se han hecho mucho más estratégicos, nuestra disciplina se ha hecho mucho más estratégica, entonces tenemos mucha más influencia como diseñadores, pero otra pregunta que queremos lanzar, si tenemos que a lo mejor recuperar algunas otras calidades, como por ejemplo el pensamiento crítico. Resumiendo, si podemos decir que hemos empezado al principio del siglo XX
como disciplina artística. Luego, a lo mejor, en los años posguerra, la ciencia ha tomado un poco más de protagonismo, y luego ahora también hemos conquistado este mundo de negocio. Otra pregunta es como si deberíamos buscar un nuevo balance entre estos tres ejes. El diseño en sí tiene una tradición y una cultura de pensamiento crítico y de responsabilidad ética, y muchas veces ha estado activado en momentos de reorientación o de crisis. Gente como Buckminster Fuller, por ejemplo, en los años 50, 60, preguntaba este tipo de cosas, ¿no? If success or failure of this planet and of human beings depended on how I am and what I do, how would I be, what would I do? Luego quería compartir una cosa un poquito más personal. Cuando yo era estudiante en Stuttgart, nuestro profesor Richard Zapper de repente nos escribió esta carta en el año 92, y justo era después de que había caído el muro de Berlín, que era una cosa bastante fuerte creo que en el mundo entero, pero también sobre todo para nosotros en Alemania. Y en la esencia lo que nos dijo en la carta era que como diseñadores tenemos la oportunidad no solo de reinterpretar lo que tenemos alrededor, pero de definir el futuro. Y por eso nos decía que deberíamos preguntar en qué sociedad, en qué mundo nos gustaría vivir. Y esto nos iba a permitir ir más allá de la superficialidad y permitirnos explorar una especie de ideal, y a través de nuestro trabajo contribuir a una construcción de un futuro mejor. El mensaje clave ahí es de no ser reactivo, pero que concienciarnos como estudiantes que si una vez que tenemos una visión, que tenemos que formar esta visión, y una vez que la tenemos, esto nos permitiría también ser como constructores, ¿no?, de este futuro. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué necesitamos para continuar? ¿Cómo ayudamos a crear un futuro mejor? Con esto va a seguir Milla. Primero, nosotros pensamos que necesitamos hacer una ampliación de nuestra mirada, de nuestra visión al mundo, y para eso lo que vamos a hacer es una reflexión sobre esta fórmula tradicional que venimos usando y creo que casi todo el mundo aquí conoce, ¿no?, que es la relación entre el usuario, el negocio y luego la tecnología. Nosotros pensamos que va a haber una especie de dilatación o cambio de escala donde se van a meter nuevos ingredientes. Es decir, como diseñadores vamos a seguir dando soluciones a necesidades de las personas de una manera económicamente viable y apoyándonos de nuestras tecnologías y nuestros recursos organizacionales, pero además se van a meter unos ingredientes a la ecuación que van a ser o igual de importantes que los que hemos dicho o incluso más. Y la pregunta es cuáles son esos ingredientes que vamos a intentar reflexionar con vosotros a partir de contestar a estas preguntas. Deseable para quién, es decir, para quién estamos diseñando y a quién estamos dejando excluido. Traemos esta frase, que es una cita del Primer EU, User-Centered Design, are so selfish, que más o menos viene a decir que el diseño centrado de las personas a lo mejor se está quedando limitado, y es una cosa que se está escuchando cada vez más. Entonces, nuestra reflexión es si deberíamos dejar de poner a las personas en el centro como un ente único y empezar a entenderlos como una parte de un todo, de esta sociedad, de este ecosistema, ¿vale? E incluso empezar a hablar de Planet-Centered Design. ¿Por qué no, no? También debemos hacerlo, ¿no? Esta es una cita de Mike Montero que más o menos nos viene a decir que el mundo no es que esté roto, es que está diseñado para que esté así. Y entonces nos hace reflexionar un poco sobre nuestra responsabilidad como diseñadores y a preguntarnos también qué tenemos que tener en cuenta para ver la viabilidad de una idea o un negocio. Entonces nosotros lanzamos la pregunta de si deberíamos ir más allá del beneficio a largo o corto plazo, dejar de mirar tanto al siguiente semestre, a las siguientes elecciones o a la siguiente década y empezar a pensar en el futuro, en el impacto que tenemos en las futuras generaciones.
Y luego, a la pregunta si podemos hacerlo, como dijo nuestro tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y con esto entender también y cuestionarnos si realmente tenemos todos los conocimientos necesarios para hacer este cambio de escala del que estamos hablando, o si deberíamos meter otros conocimientos que hasta ahora no estábamos teniendo en cuenta. Entonces, nuestra pregunta aquí sería si debemos incorporar nuevos conocimientos más profundos y más amplios para tomar mejores decisiones. Al final nos queda una especie de reformulación que nosotros os lanzamos como una reflexión, y es seguramente que muchas cosas os estén sonando, y si no, pues seguramente las empezaréis a escuchar bastante. Ahora hablaríamos de ir más allá de las necesidades individuales de las personas y hablaríamos de Life-Centered Design, es decir, hablar de ecosistemas, hablar de planeta, incluso del sistema solar, ahora que vamos a Marte y cultivamos en la Luna. Hablar de más allá del beneficio económico y empezar a hablar del efecto, tanto el impacto que tenemos positivo y negativo como nuestros diseños, como el alcance en tiempo y en espacio que también esos diseños tienen. Y unos objetivos que nos podemos coger son los de la ONU, los de desarrollo sostenible, como base para también entender este impacto, o si no, crearnos incluso nuestros códigos éticos. Y luego la sabiduría, con la que intentamos decir que hay que salir un poco más allá de la tecnología y de los conocimientos que ya tenemos y ampliarlos y buscar nuevas conexiones con disciplinas que hasta ahora, al parecer, no había tanta conexión, como puede ser la biología o puede ser incluso la política. Ya hay empresas que están, o parece que están entendiendo esta reformulación así, por ejemplo, Patagonia, Fairphone, el nuevo producto de Adidas Loop, y al final son como la nueva generación de empresas que lo que tienen muy interesante es que se adelantan a regulaciones o normativas, es decir, son proactivas e intentan hacer este cambio de manera autónoma hacia un futuro mejor sin que nadie se lo tenga que obligar, ¿no? Y luego además incorporan la sostenibilidad en su ADN, en su core, ¿vale? Entonces también lo venden como su propuesta de valor, ya que ahora es cada vez más importante para el usuario también todo esto, ¿no? Y está mucho más concienciado. Vale, volviendo un poco a los bases, tampoco nos olvidemos de nuestras fuerzas vitales. La belleza, la creatividad, la inspiración, la reflexión, el pensamiento crítico, la filosofía, la curiosidad, el conocimiento. Y una cosa que nos pasa cada vez más en los retos, en los proyectos que afrontamos, es que nos tenemos que anticipar al futuro. Hay distintos planos o horizontes, ¿no? Hay productos que duran pocos años, hay productos que pueden durar un montón de años. Por ejemplo, un avión a lo mejor vive 25 o 30 años, pero en todos los proyectos siempre es muy importante hoy en día de mirar adelante para entender lo que va por venir, para asegurarnos en el proceso de diseño que hagamos soluciones que permiten que no quede obsoleto este producto que estamos diseñando. Y además también es muy importante que practiquemos más nuestra visión sistémica, ya que actualmente es muy difícil también entender el impacto positivo o negativo que puede tener una solución o una idea que tengamos, un diseño, ya que el mundo es complejo, es muy dinámico, como venimos viendo cada vez cambia más. Entonces al final hay muchas fuerzas, interconexiones, que es como una maraña, que con la visión sistémica o el pensamiento sistémico podemos un poco empezar a entender. Es una herramienta que nos puede ayudar a entender el impacto que hacemos. Ahora os traemos queríamos enseñaros también algo más práctico, y esta es una herramienta que estamos desarrollando internamente para diseñar el futuro, o sea, para anticiparnos al cambio, entender este impacto que producen nuestros diseños e incluso crear horizontes para saber cómo podemos ir incorporándolo a nuestra empresa o nuestra sociedad.
primero lo que hacemos es un entendimiento del cambio, partiendo de que tiene que cambiar nuestra relación con el cambio y aceptar que las cosas cambian, aunque haya unas constantes, y con ello construir unos escenarios de futuro. En este caso es un ejemplo de movilidad, en el que tenemos, por ejemplo, un futuro que nosotros pensábamos que era el mejor para el usuario y el ecosistema. Es un futuro más accesible físicamente, más asequible económicamente, incluso gratuito, como está pasando ya en algunos sitios. Y luego, por otro lado, también está más liberalizado, hay más competencia, entonces hay que diferenciarse, ¿no? Esta es una realidad que ya está pasando en bastantes ciudades, pero no por ello es menos retador dependiendo del contexto en el que estés trabajando. A partir de ahí realizamos unos usuarios del futuro con estas necesidades que estamos investigando, y luego nos ponemos pues, a pensar en soluciones, experimentar, prototipar y ver cómo esas soluciones pueden afectar a cada usuario, ya que hay cosas que a lo mejor le puede venir bien a uno y crear un problema en otro, etcétera. Luego tenemos esta visión más amplia, donde se incorpora todo lo que hemos estado investigando durante el research. Y bueno, es bastante interesante porque decidimos prototiparlo, el futuro, en este Journey Map, porque al final, aunque los usuarios son muy diferentes, tienen necesidades distintas, tienen que convivir todos, por ejemplo, en este caso, en el mismo tren, incluso en el mismo vagón. Y luego también es un elemento que a lo mejor tiene que estar rodando durante muchos años, ¿no? Entonces también hay que entender cómo esas soluciones se tienen que ir pudiendo adaptar de una manera flexible con el tiempo. Entonces, por ejemplo, tomamos decisiones de diseño como, por ejemplo, que la tecnología fuera plug and play, se pudiera quitar y sacar rápidamente, porque es una cosa que cambia constantemente. Y luego también nos ayudó a entender el tren como un elemento que se está moviendo y que pasa por la ciudad o por zonas rurales, y también investigar cómo puede el tren impactar positivamente al entorno por el que pasa, ¿no? Por ejemplo, detección de polución o detección de problemas medioambientales, o incluso llevar infraestructura a zonas rurales en las que escasea ese servicio. Luego, además, otras capas de información que fuimos añadiendo fueron estas interacciones, porque es una cosa que también está cambiando muchísimo, ¿no? Cómo interactuamos con los servicios y los productos, y ir más allá del teléfono. Y nosotros veíamos un futuro, por ejemplo, aquí sensorial, ¿no? Que íbamos a utilizar todos nuestros sentidos. Todo esto, bueno, estas son unas trend cards que utilizamos también para co-crear y con los usuarios y nuestros clientes para ver estos posibles futuros y alinearnos con ellos. Por un lado tenemos el presente, que son estos investigación que nosotros hacemos previamente de entender las tendencias y mantenernos al tanto de lo que está pasando. Y por otro lado tenemos el futuro, que es una forma también de ayudarles a imaginar posibles futuros y también a imaginarse cómo podría ser o reflexionar cómo les hace sentir, si lo quieren integrar y cómo lo quieren integrar en su estrategia. Además, otro rol del diseñador en esta década, que ya lo venimos haciendo pero va a cobrar importancia, es el impulsar el cambio. Y para ello tenemos que ayudar a nuestros clientes a transformarse, ¿no? Por un lado está la introspección, es decir, que entiendan dónde están ellos ahora mismo. Por otro lado está esa visión, que entiendan hacia dónde quieren ir y que tengan una visión común, para la que también va a ser muy importante la conexión entre departamentos y la comunicación. Luego también necesitamos nuevas herramientas. Para los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando, necesitamos nuevas herramientas que nos ayuden a crear marcos estratégicos razonables. Y luego también el fomentarles el explorar nuevos territorios, que de primeras puede causar un poco miedo y rechazo, pero que son fundamentales. Por ejemplo, la sostenibilidad. Os traemos esta otra herramienta con lo que venimos diciendo, que estamos desarrollando también en Mormid internamente, y que básicamente nos ayuda a entender el estado, bueno, hacer un diagnóstico de la sostenibilidad de nuestros clientes o incluso de un sector. Nosotros entendemos la sostenibilidad como algo que tendría que afectar a todos los procesos, a todos los departamentos, ¿vale? Por eso
cuando analizamos la sostenibilidad, entendemos que hay que ver todo el ciclo de vida de un servicio o de un producto. En este caso, por ejemplo, tenemos 10 fases, pero podrían ser más o menos, dependiendo de dónde estemos, en qué sector vaya. Por ejemplo, pues la estrategia, la parte de investigación, los diseños, los principios de diseño, todo lo que es la logística. Pero también es interesante ver aquí que, bueno, es una cosa que nos hemos dado cuenta, que muchas empresas, sobre todo están por ahora haciendo mucho en marketing y en comunicación o en impacto, que para nosotros impacto son esas cosas añadidas que no tienen que ver con tu core de negocio, pero como que las haces y tienen un impacto positivo, pero no tienen nada que ver con lo que haces. Por ejemplo, soy una empresa de zapatos y voy a plantar árboles en no sé dónde, o voy a ayudar a una familia en África, que son cosas buenas, pero nosotros pensamos que ahora mismo seguramente que es de lo que más se hace, porque es más fácil que intentar revisar todos tus procesos, todos tus departamentos, etcétera. Pero lo que creemos también es que es necesario en estos próximos años analizar todas las demás fases y incorporar oportunidades que hay. Después de este análisis que hacemos en un sector, pero que también incorporamos inspiración de otros, que también siempre viene bien, hacemos un análisis con 3 capas de información. Por un lado tenemos el nivel de disrupción que hay por fase, porque es verdad que hay algunas que se invierte todavía mucho más dinero en innovación que en otras. Luego también vemos dónde están poniendo más foco tu sector, ¿vale? Que también suele pasar que hay oleadas de focos. Y luego también hacemos una autoevaluación con el cliente o la organización, en la que se pregunta y hay una introspección de dónde creen ellos que están. Todo esto nos puede ayudar a entender oportunidades, pero incluso también a determinar y priorizar por dónde debería ir o por dónde debería invertir más, ¿no? Al final partimos las tendencias de unas señales, ¿no?, que nos marcan el cambio que está sucediendo, que al final les estamos clausterizando para entender esa señal, esa tendencia, y estas señales las clasificamos en 3 niveles diferentes, que van desde las más seguras hasta las más con riesgo. Entonces vamos desde business as usual, que son iniciativas que no requieren un cambio mayor de procesos o de departamentos, que por ejemplo sería ponerse paneles solares, y luego a otras que salen de nuestra zona de confort, que disrumpen más la industria, que nos obligan a hacer una transformación de nuestros negocios y de nuestros procesos, y que suelen ser estas empresas de las que hemos hablado antes, que lideran el cambio y que hacen cosas un poco más arriesgadas. Esto nos parece muy interesante porque se ve que también se puede jugar con el nivel de riesgo, y también nos da esperanza porque a pesar de que no se pueda hacer mucho, siempre se puede hacer algo por poco que sea, y nos ayuda a ver eso, ¿vale? Luego también vemos la situación interna, como decíamos, con las iniciativas que está ya realizando la empresa, que lo hacemos desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del usuario. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hace una empresa a nivel de sostenibilidad no es lo que ve el usuario, y es también muy interesante ver ese gap para comparar. Y luego también unos watch outs, porque ya no es tanto el qué haces, sino el cómo lo haces. Entonces estas son recomendaciones que damos para intentar, en la medida de lo posible, hacer las cosas lo más sostenible posible y evitar cosas como el greenwashing, etcétera. Y luego las oportunidades. Si vemos aquí una ampliación del mapa estratégico de sostenibilidad, es un mapa muy largo, todo lo largo que queramos. De hecho, yo creo que aquí el tamaño sí que importa, porque cuanto más analices y más entiendas qué está pasando, es más fácil que encuentres oportunidades y entiendes también cómo estás tú, ¿no?, en ese contexto. Y al final es una herramienta que está viva y que nos sirve para tomar decisiones, para inspirarnos, y que hay que mantener constantemente viva, añadiendo, quitando, ¿vale? Pero es muy interesante en ese sentido. Y todo esto también lo hacemos con
con co-creación, con usuarios y organizaciones, sobre todo para entender qué están haciendo ahora a nivel de sostenibilidad, qué están desarrollando, que muchas veces pues, no sabemos a ciencia cierta, y sobre todo, y casi lo más importante, es hacia dónde quieren ir, ¿no? Construir esa visión de la que hablábamos antes, de hacia dónde se ven ellos, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al final y queremos cerrar con un llamamiento positivo y motivador a todo el mundo de Own the Power of Design, que podemos trabajar y tenemos el poder de crear un futuro mejor. Y nos encantaría saber qué pensáis de lo que hemos contado y generar un poco de debate. ¿Tenéis algunas preguntas o no estáis de acuerdo con algo que hemos dicho? O sí, hay... Yo voy a comer un poco de agua. Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi pregunta es lo que yo veo, lo que intento entender vosotros a nivel de tendencia y tal. Lo veo difícil. Mi pregunta, la primera que me surge en la cabeza, ¿cómo se implementa? O sea, ¿cómo veo un proceso, un trabajo inmenso detrás de diseño, diseñar procesos, de encontrar dónde está el problema? Mi pregunta es, yo creo que a veces lo que es el diseño, y hay un choque inmenso con la realidad. Entonces, si nos puede así contar unos casos un poco más concretos en cuanto a implementación, ¿cuál es la fricción que encuentra y cómo han podido resolverlo? Una forma de entender realmente. Vale. Lo que Sí, por hacéis. ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto con una empresa japonesa y justamente hicimos este ejercicio de que primero como mirando muy a futuro, ¿no? Y apuntando todas las cosas que tendríamos que tener en cuenta y luego hicimos un ejercicio, vale, si sabemos que tenemos que llegar aquí, ¿qué podéis hacer ahora? Porque, por ejemplo, una tecnología, como bien dices, si está disponible, no quiere decir que esta empresa la pueda implementar. Entonces, siempre es un caso por caso, ¿no? Entonces, como hacer primero la visión y luego pensar, vale, en 2 años, ¿qué podemos hacer? De todas las cosas que vemos que tenemos ir construyendo a nivel de tecnología, a nivel de experiencia. Y en 5 años, ¿qué podemos hacer haciendo? Y si queremos hacer esto en 5, ¿qué tenemos que empezar a hacer para poder hacerlo en 5? Entonces, es como un ejercicio, si quieres, primero de construir como muy grande, ¿no? Y luego bajarlo a la realidad, y eso lo solemos hacer junto con los clientes en workshops donde ellos mismos, por ejemplo, les llevamos un mapa así y van tachando, ¿no? Eso es posible, o esto sí, pero de otra manera, ¿no? Entonces, de esa manera vas un poco dialogando con lo inmediato y lo más a largo plazo. No sé si quieres añadir algo. ¿No? Perfecto. Hola. Era un poco la pregunta esa, un poco, bueno, tengo dos. ¿Cuáles son los primeros pasos cuando os reunís con alguien, independientemente del sector que sea? ¿Cómo se lo planteáis y cuál sería como lo primero que, pues eso, que le proponéis? Y la otra pregunta es que cuando habláis de anticiparos al futuro, ¿cómo planteáis una investigación para proponer, pues eso, adelantaros a 2020, 2030, 2040, teniendo en cuenta que estamos en un entorno que en el cambio es como súper frenético y siempre salen cosas nuevas, también a nivel de sostenibilidad como materiales, tendencias y pues eso, cómo planteáis la investigación y cómo se lo proponéis? Vale, si quieres, coge la primera y tú la segunda. Vale. Sí. Bueno, has preguntado, ¿no? que cómo empezamos con los clientes, y es importante tener como un feeling de lo que realmente quieren hacer, son capaces de hacer. No hace ningún sentido proponer algo que luego no pueden implementar o no tienen la ambición de hacerlo, ¿no? Entonces, es como primero entender este contexto. Podemos ser disruptivos o tenemos que ser iterativos. ¿Qué
expectativas tienen hacia el proyecto, cómo está visto desde distintos puntos de vista, desde muy arriba hasta los equipos. Entonces es como una especie de contextualización de primero entender el cliente, ¿no? Como, vale, que te podemos proponer de todo, pero vamos a también ver lo que eres capaz de absorber. Y luego Y en cuanto a cómo hacer la investigación, lo que hay que sobre todo ver primero es como, bueno, primero el tiempo que hay, ¿vale? Porque lo ideal sería pues mirar y constantemente estar mirando, pero al final con lo que quieres es entender muy bien el cambio base que hay. Hay grandes cambios que son como unas mareas, ¿no? Y luego hay como otras que son más pequeñitas, que son detalles que pueden venir o irse o quedarse. Entonces también es entender un poco eso, que hay diferentes niveles de información y cuando trabajamos a largo plazo, utilizar sobre todo esas mareas que son una constante, por ejemplo, la digitalización, ¿no? O cosas así, y luego coger esas microtendencias para inspirarnos sobre todo, para ver, imaginarnos qué podría pasar con esa nueva tecnología o qué podríamos hacer. Y al final es jugar un poco y experimentar, imaginar. Es una actividad bastante creativa. Lo mejor es hacerlo con la organización, incluso con los usuarios. Y también lo bonito es no solamente quedarse en lo que ya sabes, porque seguramente que inconscientemente ya sabes un montón, pero también introducirse en esas cosas que no sabes, ¿no? Y descubrir. Pero al final lo ideal sería que fuera una investigación constante que esté siempre actualizando. Y luego una cosa que siempre es explorativa, nunca realmente estamos pretendiendo predecir el futuro, es más un ejercicio como, vale, estamos ahora aquí, ¿a dónde puede ir? Puede ir aquí, aquí y aquí. Y es como pintar este mapa más bien, ¿no? De las posibilidades que pueden ocurrir y con esta visión se ayuda a la empresa a decir, vale, tenemos que estar preparado más o menos para todos esos escenarios, ¿no? Aquí hay otro. ¿Este funciona? No sé. ¿No? Sí, ¿no? Vale. Estaba intentando hacer un poco la reflexión también de que al final, pues todos los que venimos un poco de procesos de digitalización, transformación digital en empresas, etcétera, al final introdujimos un cambio muy importante en la mentalidad y en los procesos de toma de decisión, que era, por un lado, pues jugar con tecnologías, ¿no? Pero lo más importante era lo de poner al cliente en el centro. Y por otro lado también el poner los datos un poco en ese proceso de toma de decisión. No sé cómo cambia esa relación cuando lo que tienes que hacer es ir hacia más un planet-centric, como decías tú, ¿no? Donde encima los indicadores que tienes suelen ser mucho más a largo plazo, no son cosas tan inmediatas, ¿no? Al final, cuando tú decías hay que ser customer-centric, pues eso lo demostraba rápidamente con que la aplicación era más o menos usable, con que conseguías traerte más o perder menos, y era una cosa como mucho más medible, ¿no? En el corto plazo podías decir, en 5 o 6 meses sé que lo he hecho bien o lo he hecho mal. ¿Cómo conseguís que una empresa se embarque en unos indicadores que todavía están muy difusos y que encima son a largo plazo? ¿Y qué indicadores utilizáis para convencerles? Yo creo que sobre todo es también la concienciación de las empresas por parte del usuario, que ya no es la empresa, ni siquiera el gobierno, que también, o sea, porque las nuevas regulaciones es lo haces o te quedas fuera. Entonces, como que están viendo que están en una situación en la que o tienen que cambiar, ya se hace por estas presiones externas o por el propio usuario que está más concienciado. Y es verdad que todavía las herramientas están desarrollándose, por eso también hemos compartido con vosotros esto que estamos haciendo, pero creo que es necesario seguir creando herramientas y construyendo, y sobre todo analizar el impacto que estamos teniendo ahora, que yo creo que es la clave. Si entendemos qué impacto negativo y positivo estamos realizando en el planeta, por así decirlo, nos va a ayudar también a saber qué KPIs tenemos que seguir, que va a ser el mismo básicamente, prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en temas de datos, se me viene a la cabeza ahora el tema de servidores, ¿no? Todo lo que contaminan y tal. A lo mejor la métrica es cómo podemos disminuir esa contaminación, ¿no?
Pero bueno, es que es bastante amplio. Sí, yo creo que también tu pregunta, yo no puedo decir que te la puedo contestar de todo, porque creo que hay tantos cambios que se tiene que hacer, y ahí viene la conexión que tenemos que tener con otras disciplinas. Y una cosa que sí que vemos en muchos proyectos, de repente, que nos hace falta, por ejemplo, un input cuantitativo fuerte de data, y ahí estamos también, ¿no?, buscando cómo podemos integrarlo con la parte más cualitativa, y es un reto. O sea, lo digo porque justamente veía un reto, porque al final toda la parte empresarial siempre va hacia el crecimiento, y esto por lo general la lógica va a ser de decrecimiento. Entonces, ¿cómo le dices? Cuidado, que tienes que empezar a invertir en algo que a lo mejor no te retorna a ti. Creo que de hecho ese es el gran reto, es cómo seguir creciendo pero de manera sostenible, que es un cambio totalmente de paradigma de... No me gusta nada la palabra paradigma, pero lo he usado. No, es un cambio totalmente de forma de ver o entender nuestro sistema, que estamos viendo que está yendo a un colapso, y tenemos un poco que reformular bastantes cosas. Entonces, la verdad es que es un momento bastante bonito, porque nos invita a reflexionar como diseñadores y también nos empodera a hacer un cambio positivo, que es lo que queríamos también con esta presentación. Sí, como ya ha dicho Milla, que no he dormido por lo del PIB. Yo no sé si hay algún economista entre vosotros, pero realmente me ha hecho mucho pensar esta gráfica de, vale, todos los poderes estamos en retroceso, pero es porque lo medimos de una manera, ¿no? Es como del crecimiento o el poder igual, más dinero, más crecimiento. Hay una fórmula de medirlo de otra manera para que cambia esta foto, no lo sé, no sé qué pensáis. Hola. Me voy a presentar antes de hacer la pregunta. Yo soy Xavi, soy investigador de usuarios. Estoy ahora mismo investigando sobre un proyecto de sostenibilidad aplicada a empresas, y en los 2 últimos campos de investigación me ha pasado que he encontrado perfiles haters, perfiles negacionistas con el tema de la sostenibilidad. Entonces, mi pregunta es si os ha pasado también a vosotras, y en caso de que sea así, ¿qué creéis que tenemos que hacer con esos insights, con esos perfiles que niegan que sea interesante el hecho de hacer proyectos de temas de sostenibilidad, si tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar futuros servicios o proyectos, si tenemos que aparcar esos insights porque si no nos van a permitir avanzar? ¿Cómo abarcáis o incluís esos insights negacionistas? ¿Has hablado de usuarios o clientes, perdón? Sí, usuarios. Lo que pasa es que en mi caso es de empresa, sí. Vale. Pues no sé, es curioso, porque hay muchas cosas que están pasando a la sostenibilidad. Una de ellas es el Silent Sustainability, que hace poco leí de ello, y es interesante porque hay muchos usuarios que a lo mejor no les gusta, tienen rechazo por la sostenibilidad porque piensan inmediatamente que es algo que va a ser más caro, de menos calidad. Entonces yo creo que también hay que luchar un poco con los prejuicios, intentar cambiar esos prejuicios que pueda haber subyacentes del concepto de sostenibilidad, que yo creo que hay bastantes por parte de organizaciones también, seguro que hay alguno. Y luego también a lo mejor hay que utilizar las mismas herramientas que hemos usado para introducir otras metodologías, ¿no?, como Service Design o Design Thinking, enseñarles los beneficios que tiene, porque muchas veces lo sostenible no sale más caro, sino sale más rentable. Hay un ahorro, también hay una mejora de la marca, de la imagen, entonces todo eso es importante y suma. Yo no sé si pueda también ayudar, como pensar un poco cómo lo formulas, ¿no? Porque creo que hay palabras que producen este rechazo, esta reacción así un poco impulsiva, y a lo mejor formulando las cosas de una manera sin utilizar las palabras de moda que de repente todo el mundo tiene una cosa en mente, podría también ser una vía, ¿no? Como de hablarlo de forma más neutral o básico y con palabras que son más, que tienen menos connotaciones, ¿no? Muchas gracias, chicas. No sé si vamos a darles un aplauso, ¿no? Porque